vamos a hablar sobre el pasivo ambiental del departamento del Putumayo. ¿Por qué? Porque en el Putumayo confluyen todos los ingredientes para generar una deuda ambiental en toda regla. Es una zona petrolera atravesada por el oleoducto transandino que pertenece además a la Amazonia colombiana y que está transida por dos problemas ambientales encima de la tierra, ya no el petrolero, que son la ganadería extensiva y la ampliación de la frontera agrícola que ha generado una gran cantidad de deforestación, pero además la guerra contra las drogas porque el Putumayo tiene muchos plantíos de hoja de coca. Y en el combate absurdo, esa es mi opinión, de la guerra contra las drogas, se ha generado también un problema ambiental constante, ya lo hemos hablado acá, pero entonces Putumayo pues es esta zona en donde caen todos estos problemas y nosotros queremos analizar eso precisamente. Para eso se encuentra con nosotros el geólogo y profesor de la Universidad Nacional, investigador de TerraE, que pueden conocer en terraegeoambiental.org, Julio Fierro Morales. Julio, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Santiago, buenas noches, muchas gracias por la invitación y también celebrar que muchas personas que te quieren te pueden ver al otro lado de una pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, Julio, este es un tema complejísimo, pero yo quisiera tratar de aterrizarlo tanto como sea posible. Cuando nosotros hablamos de un pasivo ambiental, de una deuda ambiental en el Putumayo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es decir, eso cómo en números podemos tratar de entenderlo. Nadie lo sabe porque no tenemos análisis costo-beneficio de cuánto cuesta descontaminar, pero tampoco es tan sencillo hacer una valoración económica porque la contaminación y los impactos tienen unas huellas no cuantificables. Te voy a plantear, por ejemplo, el hecho de que tú ya no duermas bien en una zona como el corredor Puerto Vega-Teteye del municipio de Puerto Asís, porque las mulas pasaban toda la noche transportando petróleo. ¿Quién cuantifica cuánto vale tu buen sueño? ¿Quién cuantifica cuánto valen las tristezas? ¿Quién cuantifica cuánto vale la enfermedad si no tenemos unos registros de las enfermedades de los niños, de los adultos y en general de toda la población afectada? Así que nosotros no tenemos unas valoraciones basadas en datos bien tomados a lo largo de muchas décadas, que ya deberíamos tenerlo. Hay explotación petrolera y pasivos por la contaminación en Barranca Bermeja desde hace 100 años, en Orito, Putumayo desde hace más de 50 años, en la zona de Puerto Vega, Teteye, a la que quisiera referirme un poco más detalladamente porque en esa zona estuvimos haciendo un trabajo para las comunidades afectadas, un trabajo que estas comunidades se ganaron con un sacrificio impresionante, con marchas que fueron atacadas por las fuerzas del Estado, en una zona en donde además había conflicto desde antes de que se dieran las licencias ambientales. Entonces estamos hablando de una serie de un escenario muy, muy complejo. Tú ya lo comenzaste a dibujar, plantaciones de coca, aspersión aérea sin ningún permiso, es decir, una aspersión también hecha de manera impuesta sobre las comunidades, una actividad petrolera impuesta sobre las comunidades en un marco de conflicto que a hoy, después de la desmovilización de parte de las FARC, continúa siendo un lugar peligroso para los defensores de derechos humanos y de derechos ambientales. Por favor, Julio, ayúdeme a seguir construyendo ese mapa porque creo que es necesario. Es decir, yo puse apenas como unos cimientos, pero hábleme entonces un poco más de en qué situación se encuentra cada cosa, cómo está el trabajo entonces con la deforestación, cómo va el trabajo con la ganadería, qué ha pasado con el oleoducto. Bien, yo le voy a hablar de lo que conozco y tiene que ver con la parte petrolera y también un poco con la intención de este gobierno de fumigar a las comunidades campesinas con glifosato. El caso de Puerto Vega Teteye, un proyecto petrolero en el municipio de Puerto Asís, es bastante ilustrativo. En 2008, las empresas petroleras responsables del proyecto eh, efectúan estudios de impacto ambiental y en estos estudios reconocen que hay conflicto armado.
De hecho, ese reconocimiento del conflicto armado es uno de los argumentos del por qué el estudio de impacto ambiental no es completo. Y es algo bastante extraño y un poco grotesco. Se reconoce un conflicto armado, se reconoce que las empresas que le prestan servicios a las petroleras y que pretenden hacer un levantamiento ambiental para saber cuál es el estado y el diagnóstico de los ecosistemas, de las aguas, etcétera, etcétera, que ese diagnóstico no puede ser bien hecho porque precisamente no pudieron acceder al territorio. ¿Cuál debería haber sido la decisión de una autoridad ambiental responsable? En esa época, la autoridad ambiental era la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, que luego, unos pocos años después, en 2011, es escindida como ANLA. Así que era directamente el Ministerio de Ambiente. A pesar de esos datos preocupantes que se tenían de ese territorio, esa dirección dio la licencia ambiental. Posteriormente, en 2011, las empresas petroleras piden unas ampliaciones, pero unas ampliaciones grandísimas del número de plataformas petroleras, del número de pozos petroleros, y allí comienzan unas tensiones con las comunidades. Y las comunidades comienzan a expresar su descontento por la contaminación, porque ellos han sido afectados en la calidad del agua, porque tienen su propio conocimiento del territorio y en ese conocimiento del territorio, esa agua que antes con sus prácticas elementales les servía para su consumo, ya no. Ahora los niños sufren de dolores, hay un montón de problemas intestinales, etcétera, etcétera. Entonces, comienza esa tensión entre una petrolera que le pasa a la autoridad ambiental, ya la ANLA, una solicitud para que el proyecto sea ampliado y las comunidades que saben que algo malo está sucediendo con el agua y además que también han tenido la lucha y el terrorismo ambiental que ejercieron las FARC, que cogían carrotanques de la empresa petrolera y volteaban toda la carga sobre quebradas, sobre humedales, etcétera, etcétera. Entonces, había una contaminación permitida que hacían las petroleras virtiendo directamente a ríos como el San Miguel, que es un río fronterizo, y había una contaminación fruto del conflicto armado que había sido identificado. Entonces, imagínense lo que sucede en ese contexto complejo. Bueno, creo que solamente nos queda tiempo para hacer la pregunta más triste del mundo, que es, ¿y quién responde, Julio? Es decir, ahí, ¿quién es el doliente o a quién se le pide? ¿Qué se ha buscado desde la comunidad? ¿Han recibido alguna respuesta más allá de tratar de aplacar las protestas? Pues las protestas dieron lugar a que la NH pagara unos técnicos independientes escogidos por la comunidad y que se hicieran unos análisis de agua donde la comunidad quería que se hicieran análisis de agua. Y lo que se comprobó es que efectivamente donde las comunidades estaban diciendo con su testimonio que había contaminación de aguas, lo había, una contaminación grave, había arsénico en aguas que servían o sirven para darle a los niños de escuelas, había por ejemplo, la norma de fenoles estaba sobrepasada 100 veces o 200 veces, el plomo y el cadmio estaba sobrepasado decenas de veces. Y lo que tenemos entendido es que no pasa nada. Algún funcionario cínico del Ministerio de Ambiente fue y dijo que tal vez los suelos tenían de eso, entonces pues que no había nada que hacer, pero no hay pruebas al respecto. Es decir, esa contaminación que se detectó luego de que la comunidad se ganó que se hicieran esos estudios es la contaminación de la típica huella de petróleo en las aguas, en los suelos, etcétera, etcétera. Y lo último que ha sucedido, y es muy desafortunado y ojalá ustedes puedan hacerle algún seguimiento a este tema, es que buena parte de los líderes que han defendido el territorio de la contaminación petrolera han sido amenazados entre el año pasado y este año. Así que pues lo que tenemos es más contaminación y una preocupación por una violación de derechos humanos e incluso amenazas a la vida de estas personas, muy valientes entre otras cosas.